Buenos días, vamos a dar inicio a este compartir en esta conferencia en el marco del Día Mundial de la Enfermedad por Dengue. Vamos a hablar de la clínica y la presentación en los pacientes. Pues ya hace un momento estamos en el Día Mundial Día Internacional de la Enfermedad por Dengue. Hogares sin mosquito, familias sin dengue. Es muy importante. Dentro de los objetivos que quiero tratar el día de hoy tiene que ver con presentar la guía, algunas definiciones, el segundo el reconocimiento clínico y en especial el dengue típico, que en el momento pues, nos está dando a nosotros un amplio panorama de la enfermedad con otros hallazgos en los pacientes. Todo esto ha sido, desde el año 2010 empezó en Colombia a socializarse y a implementar la guía para el dengue. Y desde ese momento todo cambia, incluyendo las definiciones de enfermedad y la historia natural de ella. Eso es muy importante porque hay que tener en cuenta que dentro de la enfermedad por dengue causa una gran cantidad de años perdidos por discapacidad. Claro, que la gente esté en su casa, que la gente esté, digamos, en incapacidad por enfermedad, pues se encuentran las personas allí en la casa y no pueden hacer sus actividades diarias de la vida eh, personal, laboral y familiar. Generalmente el 95% de los casos son de niños, sin embargo ahora en la actualidad estamos viendo y después de la pandemia cómo se está incrementando el nivel de enfermedad en los niños y todo está cambiando, ¿cierto? Y se está aumentando en los adultos como les está diciendo en este momento. Como todos sabemos, todos contra el dengue y eliminemos los criaderos. Algo que también quiero comentarle al equipo de salud que atiende pacientes tiene que ver con el hecho de que en este momento se considera una atención integral de los casos clínicos, que es algo muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como equipo de salud podemos trabajar en los pacientes con sospecha con dengue y solicitar laboratorios especializados, ¿cierto? Para clínicos y en todo el 100% de pacientes con dengue probable debemos implementar una estrategia metodológica de raciocinio para encontrar el diagnóstico, confirmarlo o el diagnóstico diferencial con los pacientes. También es importante que todos los pacientes en un momento dado que fallezcan por esta enfermedad o enfermedad de salud pública en general, cualquiera de ellas, tiene que ser las recomendaciones que se lleve a una autopsia médico-científica para revisar el proceso de la enfermedad. Aquí también pongo un poquito el otro ejemplo importante es que el problema es que tenemos el auditor de concurrencia va a estar observando el cumplimiento de la guía de la atención de los pacientes en las IPS de Colombia. También es importante que los hospitales y clínicos dentro del proceso del escenario de la ruta de atención, el paciente se haya enviado oportunamente cuando uno tenga la sospecha diagnóstica o que haya un diagnóstico diferencial que no se pueda hacer en un nivel inferior de atención de los pacientes. Todos contra el dengue en este momento. Esta es una imagen bonita sacada de internet, me gusta ver las imágenes de este vector y ven ustedes allí las características entomológicas, pero es un fondo muy bonito para esta enfermedad, sin embargo es una enfermedad muy compleja. Más fotos desde el punto de vista de microscopía electrónica y microscopía de alta resolución en los vectores como este de la SGT. Bien, otro elemento que tienen que tener en cuenta es que todos los pacientes con dengue probable y dengue confirmado deben estar con aislamiento vectorial. Y en algunos hospitales, indudablemente, cuando empieza a aumentar el número de casos, pues uno puede hacer una corte de observación con aislamiento vectorial y claro, llegar al momento en que uno tenga una sala de dengue, que sería también otra cosa también de recomendación cuando hay un flujo importante de pacientes con esta enfermedad en una población, en un sitio para observarlos y mantener los pacientes en el proceso de la enfermedad. Ya hablando de la clínica, el dengue es una sola enfermedad. No es que sea dengue más suave o dengue más severo, sino es una sola enfermedad con diferente espectro, como lo vamos a ver en un momento dado. Esto ha quedado claro, establecido
desde el punto de vista de organizaciones y desde el punto de vista de las guías, desde el punto de vista colombiano, OPS y OMS, todos han sacado sus guías en los cuales recomiendan ver la enfermedad como una enfermedad con una historia y un panorama y un espectro amplio, como veremos. El dengue es una enfermedad febril aguda y por tal motivo exige un diagnóstico de infección febril aguda. Sin embargo, esta enfermedad por dengue es producida por un virus perteneciente a la familia Flavoviridae y es un arbovirus que tiene 4 serotipos. También es clave que esta transmisión se hace por la picadura de la hembra de la Aedes aegypti, quien infecta a un huésped susceptible, y ese virus es detectado por la célula dendrítica presentora de antígenos. Por medio de la interleuquina 10, va a presentárselo a las células, a los macrófagos que están en los tejidos, en piel y tejidos blandos, y estos van a empezar a hacer la migración celular para presentar este antígeno en otras subpoblaciones de linfocitos y de la respuesta inflamatoria innata. Desde el punto de vista virológico, este es un virus ARNA, es un flavovirus y es un perteneciente nuevamente a la familia Arboviridae y tiene 4 serotipos. Hay un ciclo viral humano, un huésped con enfermedad y un huésped susceptible con intermediación de un vector, quien es el encargado de transmitir el virus entre dos personas. Desde el punto de vista de inmunidad, cualquier serotipo puede dar enfermedad. Se han encontrado algunos con un índice de severidad que otros. No hay inmunidad cruzada, o sea, si uno tiene en su población los 4 serotipos, pues tendremos que tener en un momento dado todos los serotipos y tendremos 4 enfermedades, por así decirlo. Sin embargo, ahorita veremos cómo el tener una enfermedad más otro serotipo aumenta la gravedad. El periodo de incubación son 7 días y ya tenemos claramente que esta enfermedad es un espectro donde hay muchas observaciones de muchas variables clínicas en un momento dado. Bien, dentro de la enfermedad por dengue ya tenemos esta historia natural que está dividida en que la enfermedad cursa con una fase inicial febril, pasa por una fase crítica y finalmente por una fase de recuperación. En la fase crítica se puede presentar la falla de órganos, que es la que puede llevar a la enfermedad grave del dengue. Y ven ustedes que necesite en ese momento el acompañamiento de las unidades de cuidado intensivo y el manejo de los pacientes especializado de soporte. Pues hasta el momento no tenemos un antiviral clínicamente establecido que nos ayude a manejar los pacientes. Desde el punto de vista de la fisiología, uno de los hallazgos más importantes que tenemos en este momento es que una vez el virus en nuestro organismo, se presenta un aumento desde la fisiología. Vamos a hablar de un evento que no es el único, pero que nos ayuda mucho a identificar pacientes en la clínica, que es el aumento agudo en la permeabilidad vascular. Esto conduce a fugas del plasma en el compartimento extravascular, lo que causa una hemoconcentración, que es el que causa una hipovolemia en estado de choque, pero ahí nosotros, como en los pacientes, vamos a encontrar una pérdida en la relación hemoglobina-hematocrito que nos ayuda a identificar ese estado de hemoconcentración, que seguramente está unido desde el punto de vista de la enfermedad a esta persona y nos da una posibilidad mayor de identificar los pacientes y sospecharlo indudablemente por medio de un hemograma. Y acá viene lo que se hablaba ahorita hace un momento. Una infección secundaria por este virus conlleva una asociación con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves, dengue más graves. Por tal motivo, pues la idea es mantenerse uno y evitar el contagio de una segunda serotipo. Y acá está uno de los clásicos también, y lo digo porque es una enfermedad febril aguda, y los clásicos que tienen que ver con las infecciones virales, generalmente, no todas, causan una serie de enfermedades agudas con los mismos síntomas. A veces a veces hemos hecho algunos cuadros comparativos para mirar algunos síntomas en los pacientes, pero generalmente nosotros podemos casi que decir
en los pacientes cuando es un cuadro agudo. Y decíamos que es un síndrome febril agudo, que hasta los 7 días de la enfermedad, no que pase más de este momento, esta fecha. Y ven ustedes cómo vamos a tener cefalea, dolor retroocular, que es un síntoma bastante importante en los pacientes por dengue, las mialgias, las artralgias, el sistema de uno se va a postrar, no quiere moverse, no quiere alterarse, está uno quieto, le da uno exantema y es importante que aparece un cuadro sugestivo de enfermedad viral, que es un paciente con probable leucopenia, ¿cierto? Y con el signo de la hemoconcentración, el cambio entre la hemoglobina y la hemoconcentración, que nos ayudaría a pensar, ¿cierto? Y viene, claro, algo importantísimo, que un paciente esté residiendo en área endémica como en nuestro departamento de Santander y esté acompañado pues la visita, o que un paciente haya a un sitio, a un área endémica y lo haya regresado a sus áreas principales. ¿Cómo se clasifica el dengue clínicamente? Se ha hecho una clasificación bastante histórica y también de correlación con la fisiopatología de la enfermedad y la forma de atender los pacientes. Se va todo unido. Y el dengue pues se puede identificar dependiendo de los signos clínicos de alarma o bioquímicos, en que puede ser sin signos de alarma o con un signo de alarma. El otro importante es que viene o evoluciona hacia el dengue grave, donde hay un escape severo de fluidos, iniciando con el que hablamos en la parte donde decíamos que aumenta o hay ese cambio en la hemoconcentración de los pacientes, puede haber una hemorragia severa y en especial un daño severo de órganos. Ya no se habla del dengue clásico, ya no se habla del dengue hemorrágico y tampoco por choque por dengue. ¿Cuáles son los síntomas y los signos que hacen que tenga uno un paciente con dengue sin signos de alarma? Tenemos un dengue probable, como ya lo hemos hablado, es un paciente o una persona que resida o un turista que haya estado en un área endémica donde se esté la enfermedad por dengue. El Nuevo Oriente, generalmente tenemos áreas de exposición y sabemos que aquí son áreas donde podemos encontrar el virus circulando, y que tenga fiebre y que tenga menos dos de los siguientes criterios: que tenga náuseas, vómitos, rash, mialgias y artralgias, y que tenga un test del torniquete positivo, o que tenga, como decíamos ahorita, una enfermedad representada en el hemograma con una leucopenia, que es un signo indirecto de enfermedad viral. Una vez este paciente tiene esos síntomas y signos, pues podemos considerar que es un paciente que tiene enfermedad por dengue sin signos de alarma. Pero ¿qué pasa cuando el paciente pasa del dengue sin signos a con signos de alarma? Ya que hay uno de los signos más importantes que cada vez se ha ido documentando en una serie de pacientes, es el dolor espontáneo provocado en el abdomen, que es algo muy importante porque es un síntoma que si debe ser favorecido con una observación rápida de los signos vitales, porque puede ir acompañado de un dengue, volverse irse a un dengue grave, o la otra, provocar una cirugía, una laparotomía. Y es un signo que aparece temprano y que nos ayuda a que es un dengue con alarma. Los otros son el vómito persistente, que tenga una acumulación de líquidos o de fluidos en el ser humano, un tercer espacio, que tenga sangrado de mucosas, que tenga letargia, una irritabilidad, que el paciente tenga una encefalopatía, ¿cierto? Que tenga una hepatomegalia, menos de 2 centímetros, y que tenga un laboratorio, como ya decíamos nosotros, que tenga un aumento del hematocrito con una caída rápida de las plaquetas. Eso es el tercer cuarto día donde uno puede observar ese tipo de comportamiento, y son los signos importantes de dengue grave, de dengue con signos de alarma, que es un paciente que requiere inmediatamente una observación estricta y una intervención médica que requiere el paciente, dependiendo de la guía y sobre todo de acompañamiento de signos vitales, evaluación del estado funcional y de hidratación del paciente. Pero continuando con ese espectro de la enfermedad, estos pacientes pueden continuar y, como hablábamos ahorita, pasar a 3 elementos, aunque ya pueden pasar a otros más, como veremos en un momento. Podemos encontrar un paciente que hace un escape severo del plasma que lleva el choque. Nos lleva a un paciente a una acumulación de fluidos y distrés respiratorio. Nos lleva a un paciente a un sangrado severo,
producto de la evaluación, producto de todo este trastorno de la CID probablemente, y el daño severo en órganos. Y acá tenemos que tener en cuenta la parte hepática, donde la GOT y la GPT pueden estar por encima de 1000. Un cerebro que tiene una alteración del sensorio y un corazón y otros órganos que pueden dar un compromiso con una miocarditis, falla cardíaca o un edema pulmonar, que es otra interacción. Todos estos pacientes que tienen dengue grave, ¿cierto? Deberían estar evaluados y en observación en una unidad de cuidados intensivos intermedia, y dependiendo del compromiso y la necesidad de soporte, pasar a una unidad de cuidados intensivos, digamos, especializada y de soporte avanzado para estos pacientes. Como para ir cerrando este capítulo, sabemos que la enfermedad por dengue tiene una serie de etapas clínicas, como hemos ido hablando, tiene un gran espectro, o sea, tiene etapas, ¿cierto? Como hablamos, y al mismo tiempo las etapas tienen espectros. Y algo que también quiero resaltar acá para todos mis colegas y el equipo de salud es que este dengue, enfermedad por dengue, es de evolución dinámica y tiene complicaciones súbitas, que es algo también muy claro para que el equipo que observa a pacientes con dengue esté pendiente de este tipo de alteración súbita en los pacientes. Y la otra, como ya hemos hablado, presenta múltiples formas de enfermedad clínica. Y viene una parte que también he ido observando pacientes y que han ido saliendo en los reportes de casos, series de casos y en estudios, aquellas más clínicas que son atípicas, generalmente las que debemos estar muy pendientes y sensibles, porque en un momento dado pueden dar origen al diagnóstico diferencial, o de pronto uno irse por otro camino y dejar al paciente con dengue a un lado y no pensarlo ni sospecharlo. Ya sabemos que la etapa de la enfermedad es la etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación, como hemos ido conociendo. Este cuadrito me gusta mucho porque es un cuadrito que nos habla a nosotros cómo hacer el diagnóstico basado en la guía y en la experticia y la práctica del laboratorio, que es muy importante en el claro, un paciente que tenga una enfermedad febril en esta área endémica, pues se presenta urgencias con los signos, es un caso probable, y nosotros tenemos en este momento a disposición en la ciudad y en Santander y en Colombia la posibilidad de realizar el antígeno de proteína no estructural, el NS1, para saber si cursa con un cuadro agudo. También tenemos la posibilidad de ver viremia con biología molecular, ¿cierto? Y también tenemos posibilidad de una prueba inflamatoria para revisar qué serotipo de los 4 tiene el paciente. Sin embargo, sería más para vigilancia epidemiológica o para otros escenarios clínicos de un poco más complejos desde el punto de vista de salud pública. En la fase que es de continuidad, el escenario es después del quinto o sexto día empiezan a pasar las inmunoglobulinas, lo que hace que uno tenga la posibilidad en ese momento solicitar la IgG y la IgM para que uno pueda como mirar si el paciente está o no, ya después del sexto día está ya con una elevación de inmunoglobulinas, pero sabemos que la dinámica de ellas, sobre todo la IgG y la IgM, pueden durar hasta 3 meses en esa dinámica de ascenso y descenso. Por tal motivo se recomienda siempre repetir en 2 semanas o 3 esa IgM para ver los cambios. Y finalmente en la fase de recuperación, pues vamos a tener que ya se recupera el cuadro hemático, se quita la hemoconcentración, baja las trombocitopenias, mejoran, llegando a las funciones normales y el paciente se recupera. Este cuadrito sí que es importante, pues un cuadrito donde uno ve la evolución de la enfermedad del dengue, donde tenemos las 3 etapas, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En este cuadrito podemos ver algo muy interesante, como en tercer a cuarto día hay una caída de la temperatura, uno se está recuperando. En esos 4 o 5 días aparece el choque, ¿cierto? El paciente, y ahí es cuando se presenta la falla multisistémica o de órganos, donde uno puede encontrar hepatitis, miocarditis, neumonitis, etcétera, falla renal, y vemos cómo hacia el tercer y cuarto día hay un ascenso del hematocrito, una caída de las plaquetas, y ahí es otro punto de inflexión. Uno está fijando en la caída de la temperatura, en la observación de la hemodinamia del paciente, los signos vitales, la presión arterial y la revisión del cuadro hemático para mirar si el paciente está perdiendo o está alterando la diferencia entre hematocrito y hemoglobina. Y finalmente la viremia va cayendo, se va estabilizando y va apareciendo lo que hablamos ahorita, el nivel de anticuerpos, mira que va subiendo,
hacia el quinto o sexto día, la hemoglobina tipo IgM y la IgG deben estar positivas como secundaria a la respuesta inmune en el paciente. Aquí hago un poco más de gráfica la actividad, entonces caía la temperatura, ¿cierto? Y por tal motivo estamos diciendo que así como cae la temperatura, ese día es el de mayor riesgo donde puede presentarse las complicaciones. Cuando uno ve a un paciente que está recuperándose de la temperatura, es ese día que uno puede encontrar mayor riesgo y debe ser más observado el paciente. En la etapa previa, en la fase febril, pues lo que predomina es la deshidratación, de ahí la recomendación de los líquidos, ¿cierto? Y la evaluación clínica para ver si necesita endovenosos y si necesita vía oral en el paciente. Y en ese momento, pues ven ustedes que no, aparte de la parte clínica que es la deshidratación, pues la otra es observación y bioquímica. Y ahí viene otra cosa que hemos dicho, que es la hemoconcentración, que es el ascenso del hematocrito, ¿cierto? Y la caída de las plaquetas. Ese cruce de caminos entre la caída de las plaquetas y el ascenso del hematocrito es otra condición donde el paciente se va a complicar. Para ir resumiendo, entonces tenemos un paciente que se da el tercer, cuarto día, cae la temperatura, ¿cierto? Puede empezar a presentar hipovolemia, puede empezar a presentar hemorragias, choque, y empieza uno a ver probablemente el falla de órganos. Entonces uno tenía que pensar en la hepatitis, en la neumonitis, ¿cierto? En la parte de coagulopatía. Y al mismo tiempo uno puede ver el paromático, la caída de las plaquetas con el ascenso del hematocrito, lo que lleva a que mantenga una deshidratación. Y en ese momento también caen los virus y aumenta la respuesta inmune de tipo inmunidad tipo IgM el paciente. Y va subiendo hasta el día sexto, donde se estabiliza y permanece un tiempo prolongado la dinámica de anticuerpos. Acá voy a mostrar una serie de casos clínicos de dengue atípico, aquellos dengues que tienen un poco de dificultad diagnóstico diferencial por lo que se llama atípicos. Y acá hay un reporte del compromiso del hipocampo por la enfermedad, produciendo una alteración del índice del coeficiente intelectual en un paciente, donde ven ustedes cómo se hace una meningoencefalitis en un paciente corroborada por diagnóstico de resonancia y donde al paciente se le con una meningitis, una meningoencefalitis y acompañado de una IgM positiva al día 8 del compromiso del paciente. Entonces vemos ahí y ven ustedes cómo ellos en su real saber hacen el índice, miden el coeficiente intelectual y encuentran que está alterado en el paciente. Aquí las imágenes del compromiso del lóbulo temporal se basan en la hiperintensidad de las imágenes y llegamos a la discusión en el momento en el cual se dice que para uno demostrar encefalitis es que uno pudiera encontrar el virus que esté invadiendo el cerebro. El problema está en que no se ha encontrado, pues porque uno hace biología molecular para dengue, el ictiosaurorraquídeo. Nosotros ahorita tenemos una gran necesidad en el país y en la ciudad de la biología molecular y tenemos unas herramientas muy importantes de tipo de biología de gérmenes múltiples que nos está ayudando bastante, pero mire que estos pacientes quedarían un poco huérfanos de biología molecular. Y viene otra cosa importante que se ha estudiado, es que es la diferencia si el virus tiene tropismo por la hermana central o si las citoquinas son las encargadas de producir al atravesar la red hematoencefálica, producir la enfermedad por dengue. Acá hay un estudio de un metanálisis donde muestra 178 casos por encefalopatía, encefalitis, donde encuentra que el 50% de la gente que hace encefalitis o meningoencefalitis muere, pero vieron que la mortalidad está asociada al choque y la hemorragia y realmente no encontraron otra causa. O sea, quiere decir que aparte de tener la enfermedad meningoencefalítica, también tiene un desarrollo de la enfermedad sistémica, lo que lleva al choque y a la hemorragia secundario a la enfermedad como tal descrita, no solamente por la meningoencefalitis. Y viene otro de los grandes retos diagnósticos que tiene que ver el dengue grave y la hemodiálisis. En este sí que uno ahora tenemos otro componente de los atípicos que es la enfermedad por dengue grave y hemodiálisis.
nosotros ya se conoce como la enfermedad anactónica en estadía de uremia, se conoce o se puede confundir con la enfermedad por dengue. Y se ha visto, ya les decía a ustedes, esa similitud entre la uremia y la enfermedad por dengue. Y en los estadios iniciales de la enfermedad en la enfermedad de uremia con hemodiálisis, se ve un sangrado digestivo, puede haber un derrame pleural por tercer espacio, ahí puede haber una hemoconcentración y puede haber trombocitopenia inicialmente. Que si ustedes ven, hace un momento, otras diapositivas decíamos que esto pudiera ser una enfermedad grave por dengue, pero también pudiera ser un paciente que está en uremia. El otro gran problema es la resucitación que tienen los pacientes, porque es difícil manejar un paciente en falla renal que haga uremia y que esté con dengue. Se necesita una gran cantidad de un monitoreo del catéter venoso central, gasto urinario, radiografía tórax, diagnóstico diferencial y sobre todo reanimar a esos pacientes con líquidos. Es muy clave que esté en una unidad de cuidados intensivos por el compromiso entre nefrología y los intensivistas para que el paciente se pueda reanimar. La OMS recomienda isotónicas para reanimar a estos pacientes. Pero en el shock profundo, pues ahí otra vez la gran controversia de que si le ponen plasma, coloides, lactato, rindia de estranos, pero esa es una discusión para que se haga en un momento dado. Pero la OMS recomienda soluciones isotónicas para recuperación de pacientes. Y la otra es que trastorno, si el paciente tiene un trastorno antiolítico severo que necesite una indicación de diálisis, y si el paciente está con un trastorno producido por su uremia, con necesidad de diálisis, pero el paciente está en choque, pues será difícil sacar el paciente o hacer la diálisis, al menos eso es lo que se entiende de la patología. Ya sería la otra. Y la otra es que hay una coagulopatía indudablemente de consumo y una trombocitopenia en el paciente. Acá vendrán otras medidas para hacer en ellos. Otro de los compromisos atípicos o digamos de dengue, lo que es el dengue y la miocardiopatía, se conoce que el dengue, igualmente como la encefalopatía o la miocarditis, se convierte en una miocarditis que lleva a una miocardiopatía dilatada. Pero se ha visto también que todo se puede normalizar una vez se controle la enfermedad y la tormenta de citoquinas. Entonces esto es muy interesante. La otra es que otra vez, como se dice a nivel del cerebro, está la controversia y se está estudiando si hay un tropismo especial del virus hacia el miocardio o que existe una respuesta inmune cruzada, como existe, por ejemplo, en la fiebre reumática, llevando a que el paciente haga la complicación cardíaca. Sin embargo, esto es un paciente que está bien descrito, que la bradicardia es uno de los síntomas más importantes en los pacientes que tienen dengue y miocardiopatía. Acá hay un estudio de un hospital en Colombia donde se hizo un estudio de miocarditis en niños, en los cuales se pudo seguir y se pudo revisar lo que es el compromiso miocárdico. Y ven ustedes que en 102 niños, 11 hicieron miocarditis, el 10% de los niños con dengue grave es miocarditis. Y ven ustedes que el patrón más importante de la enfermedad es la bradicardia. Pero aparte de la bradicardia, puede haber taquicardia y hay una alteración del segmento CT y la onda T, que también es importante, al igual que una disfunción ventricular, pero en especial un derrame pericárdico. O sea, uno puede encontrar un paciente probable para dengue con unas pruebas con una bradicardia y que estuviera acompañado probablemente una alteración del segmento ST y la onda T y un derrame pericárdico. Eso comprometería, o sea, haría una configuración de una enfermedad miocárdica secundaria a enfermedad por dengue. Y este cuadrito me gusta mostrarlo mucho, es la correlación directa en que hay entre la alteración de la CPKMB y las transaminasas. Vienen ustedes cómo al mismo tiempo se producen las dos alteraciones bioquímicas, tanto en la enfermedad cardíaca como en la enfermedad hepática, las dos se activan y ven que es una correlación lineal en la cual están los dos afectados en un paciente con dengue grave. Y este otro síndrome que cada vez está entrando más en el mundo médico para entender, estamos trabajando la sepsis, la hiperinflamación y este otro es más el síndrome hemofagocítico, que es poco frecuente, pero ahora que estamos con los nuevos virus está apareciendo. Este hemofagocítico no es exclusivo viral,
pues hay otras causas que lo pueden dar. El cáncer, hay una variante que es genética, que es como heredofamiliar. Pero nosotros los estudiamos desde parte de infectología por aquellos virus, ¿cierto? Que causan una activación masiva, o sea, hacen que se active el linfocito con una producción masiva de citoquinas y llevando una activación de células T y macrófagos. Ellos al estar activos y activar estos macrófagos y células T llevan a que haya una lesión vascular grave, una pérdida de plasma. ¿Se acuerdan como hicimos hace un momento atrás hablando de lo que tiene que ver con la extravasación de la líquido del espacio intravascular extravacelular, donde encuentra una pérdida de plasma, una edema pulmonar y lleva un daño celular por los componentes activos que son la hipoxemia y la hipovolemia? Este dibujito me lo encontré en internet, pero me parece muy bonito porque ven ustedes que el desencadenante, debe haber un desencadenante del síndrome hemofagocítico. En este caso será infeccioso, pero hay otros para recordarles a ustedes: el oncológico, el reumatológico y el metabólico, donde se ha visto que hay un defecto de la citotoxicidad celular, pero miren que puede ser primario genético, que no es nuestra actividad, eso se ve más en niños, y en segundo lugar puede ser secundario adquirido, que sí serían adultos, y para este caso sería el secundario de enfermedad viral. Y ven ustedes cómo esas citotoxinas lleva a que se haga una activación de los linfocitos, a que se produzca un aumento descontrolado de la población celular, lo que lleva a una activación masiva del interferón gamma, lo que lleva a que active el macrófago en sus diferentes líneas, y al estar el macrófago activo hace una gran producción de liberación de citotoxinas, llevando a que se produzca una proinflamación en el paciente descontrolada, lo que hace aparecer el síndrome hemofagocítico en la persona. Esto es la característica más importante y es considerado secundario también al dengue, y lo puede dar. No es exclusivo, pero también lo tenemos en dengue y en otros virus indudablemente y en otras enfermedades. Y este otro que me parece interesantísimo, que es el abdomen agudo. Hace unos años, recordarán ustedes que había un poco más de dificultad en el diagnóstico diferencial y a veces los pacientes tenían que ser llevados a la laparotomía por el abdomen agudo. Pero es importante explicarles a ustedes que cada día tenemos mejores métodos diagnósticos radiológicos, métodos no invasivos para clarificar y clasificar los eventos en el abdominal. Y en este es importante que en ese estudio del doctor González y la doctora Ángela Méndez, ellos hicieron durante 10 años el estudio de los niños y encontraron que 21 niños de los 122 algo que tuvieron en revisión, encontraron que habían necesitado o habían ingresado con un abdomen agudo. De esos 21, 4 fueron a la protomía exploratoria y ellos encontraron en la descripción quirúrgica ascitis gelatinosa. Ahorita veremos que eso se correlaciona con la citis, como eran los patólogos, una citis de tipo gelatinoso que se llama mermelada anaranjada o de naranja, por lo amarillo que es, y se puede, ellos hacen esa correlación clínica visual para hacer la diferencia, y no es exclusiva, o ellos dicen que sí es exclusiva en algunas oportunidades desde el punto de vista de la citis gelatinosa. Y finalmente, en el estudio de la doctora Ángela Méndez y el doctor González, ellos llevan esta cantidad de niños a observar y nos muestran que encontraron los médicos en la autopsia: derrame seroso, microhemorragias en vísceras, edema cerebral, un paciente con meningoencefalitis, un paciente con hepatitis, pacientes con necrosis tubular aguda, neumonitis intersticial y edema pulmonar. Esos son como los hallazgos grandes de la mortalidad, pero ven ustedes que son muy inespecíficos y no son nada patognomónicos. De ahí que vemos que nuestros patólogos dicen hacer correlación clínica y con laboratorio de microbiología y o virología para hacer el diagnóstico diferencial y final. Bien, hemos visto en este momento cómo la enfermedad por dengue es un gran espectro de signos y síntomas en diferentes estadios de la enfermedad, diferentes estadios como hemos visto, o etapas, ¿cierto? Y que cada etapa tiene su participación y su gravedad y tiene su correspondiente evento fisiológico y tiene su partido químico. Y sabemos que esta enfermedad ya en este momento es una enfermedad integral, se puede manejar, a todos los pacientes con probable dengue
que tengan dengue y que se necesiten, se le hace el laboratorio diferencial y soportarlo en una unidad de hospitalización de urgencia o de una unidad intermedia o cuidado intensivo dependiendo de la etapa en que esté. Y la otra tiene que ver que tenemos dos pruebas diagnósticas en este momento disponibles como el antígeno NS1 y a partir del sexto día la IgM en dos ocasiones si es positiva para el diferencial. Con esto uno va armando lo que es la enfermedad por dengue y va uno viendo otros hallazgos importantes. Ahí finalmente les muestro una imagen de una persona que le dio dengue y se ve el signo clásico de islas blancas en un mar de sangre, donde se ve realmente un paciente con el exantema ubicado a nivel del tronco y abdominal, donde se puede ver las lesiones que son no patognomónicas, pero sí muy sugestivas de enfermedad viral. Bueno, les agradezco mucho su amabilidad y su compañía en este momento. Muchas gracias. Si hay preguntas, pueden dejar algunas ahí en la cajita de preguntas o alguna actividad. Muchas gracias.